Muy bien, nuevo capítulo de Off the Record en esta jornada de otoño todavía, ¿no? Queremos dar la bienvenida a una comunicadora, periodista, animadora y hoy también modelo, Miss, se puede decir también, a Carolina Salinas, Carito Summer, que le damos la bienvenida al Off the Record. ¿Cómo le va, Carito? Bienvenida, gusto saludarla. Hola, Harold, muchas gracias por invitarme aquí a Off the Record. Sé que les ha ido súper bien, así que primero que todo felicitaciones y también en este nuevo espacio de La Perla Comunica, saludarte a ti, por supuesto a todo el equipo y cada uno de los que se integran a este nuevo capítulo. Oye, Carito trajo la corona para que vean ustedes ahí. ¿Cuánto cuesta una corona así? Porque el otro día estaba viendo justamente los certámenes de belleza que hablaban de los premios y la corona y todo lo demás. ¿Es verdadero los diamantes y todas esas cosas? Sí, lo que pasa es que, bueno, hay diferentes versiones, como en todo, ¿no? Por ¿Ya? ejemplo, hay algunas que uno las puede comprar por internet, que son muchísimo más económicas, y estas que son bastante pesaditas. De hecho, se siente, no ¿Cuánto pesa? solamente, esta yo creo que está por los 2 kilos aproximadamente. Además que es bañada en oro, entonces, además de los cristales, de las perlas, efectivamente el oro también hace que, este enchape en oro hace que obviamente sea más pesada. Así es que es un desafío andar con ella, sobre Y todo mayor con tacos. responsabilidad, pues. También, Sí. pero con los tacos y también con el vestuario, así es que es una responsabilidad muy grande que llevo no sobre mis hombros, sino que sobre mi cabeza. Ya, pero esa la hacen a medida de todas porque puede haber algunas que tengan la cabeza más chiquitita, otras más grandes. ¿Se va adaptando? Mira, ¿Se esta adapta? entiendo que viene viajando desde México Ya. y a mí no me la aprobaron porque, como tú bien sabes, fue la final, habíamos 3, estaba Jocelyn, estaba Constanza y yo. Entonces, cualquiera de las 3 tenía que entrar en esta corona. Yo creo que era como el zapato de Cenicienta, una cosa así. A la fuerza. Pero bueno, vamos a hablar del concurso un ratito más. Carito es periodista, es locutora, es animadora también. ¿Cómo comenzó el tema del gusto por el periodismo, por la animación, por la locución, Caro? Bien, siendo súper sincera, yo no quería estudiar periodismo. ¿Para qué Ya. vamos a andar con cosas? ¿Por qué no? Porque la verdad es que para mí lo más atractivo era ser relacionadora pública de una empresa. Ya. Sin embargo, estando ya en cuarto medio, uno de mis profesores, que era muy querido de historia, empezó a ver que me fue bien en la PSU en ese tiempo. Para los que no conocen, era la prueba que hoy en día es la que se da para entrar a la universidad. Bueno, en claro. nuestro tiempo era la prueba de selección universitaria, la PSU. Empezó a ver que me iba bien en los puntajes y en el fondo me dijo, ¿para qué vas a estudiar relaciones públicas? Que en ese tiempo era una carrera técnica. Ya. Mejor estudia una carrera universitaria, podrías estudiar periodismo y finalmente todas las empresas necesitan un periodista. Así es que de esta manera yo dije, bueno, ya vamos a ponernos las pilas, vamos a estudiar un poquito más matemáticas, que era lo que más me costaba, y finalmente ingresé a la Universidad Adolfo Ibáñez a estudiar periodismo, y lo que me encantó de ese estudio de nivel superior es que nos sacaron a la calle con micrófono, cámara y así. Listo, te fuiste. Anda a A reportear. los leones. A los leones. Ya. Entonces, de esa manera, uno se encantó con la carrera, pero yo también entré en una disyuntiva, porque yo dije, esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Así es que por lo mismo me fui encauzando un poquito más ahí a los medios de comunicación. Bueno, ingresé en segundo año de periodismo a la radio, que todavía me cobija. Y, ¿Cuántos después- años ya en radio más o menos? Más de 10 años. Ya. Más de 10 años, porque claro, efectivamente empecé muy joven. Y un pollito, o sea, básicamente yo veía a los otros locutores casi que con admiración y como, oye, ellos saben mucho. Y la verdad es que no sabía que posteriormente me iba a convertir quizás en una de las locutoras más conocidas acá en Antofagasta. Mira, pero ¿has trabajado solamente en Canal 95 o en otras emisoras también? Mira, en Santiago trabajé en la radio MIM, pero fue algo muy esporádico, fue algo muy breve, fue por las vacaciones de invierno, donde el Museo Interactivo Mirador generaba finalmente este tipo de radio MIM, donde los niños, niñas y jóvenes llegaban, hacíamos algunos concursos, entonces fue como algo breve y también me invitaron a una radio en Los Espejos en Santiago, pero radio como tal, digamos, con contrato y efectivamente teniendo mi propio programa solo en Canal 95. Ya.
¿Y ahí llevas cuántos años? ¿10 años? Más de 10 años. Más Harto de 10 tiempo, años, ¿eh? sí, más de una década. Y sin lugar a dudas, lo que más destaco son los auditores. El cariño de ellos es impagable. Oye, ¿y alguna anécdota de radio de repente que te recuerde y que te marca y que de repente muchas veces uno tiene como esos recuerdos de anécdotas entretenidas, interesantes? Mira, más allá de una anécdota en particular, cuando empiezan las personas a reconocerte en la calle, en el supermercado, en los centros comerciales, uno de repente al buen chileno piensa que pasa piola, ¿no? Pero ¿Pero te claro, reconocían por la imagen o por la voz? por la imagen y ¿Ya? también me ha sucedido que de repente me subía a un auto de aplicación ¿Ya? y me decían, tu voz me parece similar. ¿La he escuchado en algún lado? La he escuchado, tu voz me suena. O también, por ejemplo, un vecino una vez me dijo, ya sé quién eres. Oh. Y yo era íntimo el momento, o sea, estábamos en un ascensor, él, yo y yo así. Oh. Me dieron ganas de decirle, yo también sé quién soy. Pero en ese momento lo único que dije fue como, así, así, como ¿Dónde? que quedé, claro. Y ahí me dijo, no, tú eres Carito Summer. Y yo, sí, soy yo. Y me dice, tú trabajas en tele, en radio. Y bueno, ahí posteriormente como que empezamos a conversar. Me dijo, oye, yo siempre te veía y decía, ella debe ser, no sé, modelo, actriz, algo, porque siempre anda como bien vestida, como muy arreglada y qué sé yo. Así es que en ese momento, claro, él descubrió mi identidad. Reveló quién era Hannah Montana finalmente. Oye, ¿y dónde viene Carito Summer? Porque a ti te gusta que te digan Carito Summer. Po. Sí, me ¿De gusta dónde, que me digan de dónde Carito viene? Summer. ¿Cómo nace? A ver, todo el mundo piensa que nació en la radio, pero eso no es así. Así es que ¿Y a dónde comenzó? voy a es un eliminar ese mito. mito. Sí, es un mito, porque muchas personas me dicen, no, pero si ella se hizo conocida por el Carito Summer en la radio. Y no, señoras y ¿No? señores, no. A mí desde tercero medio, desde el colegio, me ¿Ah, dicen sí? Carito Summer. Sí. ¿Pero por qué? Porque Motivo. es muy fome la historia. ¿La cuento ¿Ya? igual? Ya, no importa. ¿Sí? Sí. Ya, la voy a contar igual. Bueno, lo que pasa es que mi papá vivía en Rancagua. Entonces yo viajaba efectivamente en los veranos, las vacaciones de invierno, también para su cumpleaños en septiembre. Y tenía un grupo de amigos ahí que era del sector del Polo de Machalí. ¿Ya? El tema es que éramos un grupo donde había 2 Carolinas. Y había una Carolina que no recuerdo en este momento su apellido y yo que era Carolina S. Ya. Para los juegos, por ejemplo, de mesa y esas cosas, para los puntajes. Y uno de ellos, no recuerdo quién específicamente, pero salió con el tema de que yo iba solo los veranos y solamente las vacaciones. Entonces estábamos en verano y dijo, tú eres como que vienes solo los veranos, eres como como Carito Summer. Y bueno, efectivamente volví de esas vacaciones a tercero medio y me empecé a colocar en el Facebook en ese tiempo, perdón la caída de carnet, en ese tiempo en el Facebook Carito Summer. Y después pero ¿te gustó el apodo entonces? me po? gustó, Sí. efectivamente, porque además que en tercero medio uno como que anda buscando su identidad y todo el tema. Y posteriormente, cuando llegó el invierno, todo el mundo me decía, ahora te vas a tener que cambiar a Carito Winter por el invierno. Por el invierno, claro. Y efectivamente me lo cambié y no me sentí identificada para nada, porque yo además amo el verano. Ajá. Me encanta el calor, andar con traje de baño, ir a la playita, poder ir a hacer sup. Entonces, realmente sentí que Carito Summer era como mi identidad finalmente. Así es que de esa manera se ha proyectado hace más de 10 años el Carito Summer. Y la identidad de Carito Summer, digamos. Es muy diferente a Carolina Salinas. ¿Ah, sí? Yo ¿Por encuentro qué? que sí. Porque Carito Summer es el personaje. Y muchas personas también me lo hacen saber. Me dicen así como, oye, yo pensé que eras como más histriónica. Y la verdad es que sí, efectivamente, yo encuentro que se complementan, ¿no? Porque efectivamente, Carito O sea, Summer... Carolina Salinas puede ser la periodista y Carito Summer el personaje de la radio. Yo encuentro que sí. ¿Sí? Sí, sí. O sea, es como cuando tuvimos acá a Spider-Graph, que él se ponía la máscara y se transformaba, se sacaba la máscara y era como otra persona. Es que efectivamente ¿Sí? uno ingresa, por ejemplo, a un estudio de televisión o de radio y siento que te transformas. O sea, puedes venir de haber peleado, de haber estado triste, de haber estado muy alegre y llegas al estudio y te pones en modo locutor o locutora, comunicador o comunicadora. Tú bien lo sabes, ¿verdad? Entonces, de esa manera siento que, por ejemplo, Carito Summer nunca está triste.
¿Me entiendes? Ah. Ella no tiene penas, ella es muy coqueta, es risueña, es de talla rápida. En cambio, yo en mi día a día no me considero tal cual. O Ah. sea, sin embargo y sin duda, hay ciertas cosas que efectivamente calzamos, hay un mínimo común. Hay otras que somos muy diferentes. O sea, yo, por ejemplo, no sé si soy tan chistosa en persona. Y de hecho me lo han hecho saber. Me dicen, oye, pero tú eres como un poquito más tranquila en persona, en Ah. vivo. Yo, Eres sí, como pues. distinta, no eres como de la radio. Exacto, Ah. me lo han hecho saber y yo no, porque efectivamente ese es mi trabajo. En cambio, en mi día a día yo sí soy un poco más pausada, más calmada, de lo que uno tiene que ser en radio, que por sobre todas las cosas en Canal 95 somos muy, muy rápidos, ¿no? La música, que la talla rápida, que pueden interactuar, que tratar de alegrar el día a una persona que está cabizbaja. Entonces, siento que efectivamente no puedo ser la misma. O sea, eso yo creo que es primordial para que las personas entiendan que en el fondo, así como ellos también tienen un personaje probablemente en la oficina, En la pega, claro. en faena, en el centro comercial, nosotros efectivamente también tenemos un No, a personaje. mí me pasa lo mismo. Me pasa ¿Sí? algo. O sea, me pasa algo similar porque cuando uno iba a hacer un trámite al banco o a cualquier lado, claro, y gente decía, oye, pero usted es más serio de lo que yo pensaba, po". Claro, Pero es que el problema es que uno no puede estar echando la talla así en cualquier lado. Aparte que uno no sabe con quién se va a enfrentar, po. sí, es Porque verdad. muchas veces uno puede tirar la talla, pero la persona como que le caís mal y te pone mala cara, oye, el Claro. tipo se cree chistoso. Sí. Entonces finalmente no podís ser igual que en la radio o en la animación o donde te desenvuelves, digamos. Sí, efectivamente, no se puede, y aunque uno lo busque y aunque uno lo quiera, efectivamente cuando las personas se acercan a ti, te reconocen, se quieren tomar una fotografía, obviamente es un cariño al corazón porque esta pega, hay que decirlo, tiene dulce y agraz. Sí, 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 sí. Es que eso, lo que pasa es que la gente eso no lo ve, po. Claro. La gente piensa que siempre es dulce, pero hay muchas cosas que de repente las personas no ven. Claro, sí, efectivamente. O sea, así como a ustedes también les puede pasar en casa y en el trabajo que no se llevan bien con algún compañero, compañera, o bien hay algún auditor o auditora que tampoco tú vas a ser de su agrado y No, po. probablemente si te están escuchando en algún colectivo o algo, no le va a ser de tu agrado o ellos no te van a preferir en tu horario y estás bien, si para gusto los colores. Sí, de todas maneras. O sea, uno nunca le va a poder gustar a todo el mundo. Efectivamente. Sí, de todas maneras. ¿Y cómo llegas al matinal? ¿Cómo llega esta reportera a televisión? ¿Cómo se da eso? Mira, bueno, yo ya llevaba hartos años en radio y justo había entrado como en alguna de las crisis, porque tú sabes que uno como comunicador igual de repente tiene sus crisis, ¿no? En una de mis primeras crisis y decía, ¿qué puedo hacer para seguir evolucionando en mi carrera? ¿Por qué? Ya. Porque ya estaba en radio, había hecho el primer programa en televisión que fue el Innova TV y decía, ¿de qué otra manera puedo seguir evolucionando? Y yo soy una bendecida porque, bueno, soy bastante creyente, entonces siempre le pido a Dios que ilumine mi camino, que me diga más o menos dónde guiar, dónde seguir, ¿verdad? Que sea mi brújula en el fondo. Y en ese momento me llaman de TVN, de Ya. Santiago, que necesitaban una reportera en terreno para el Buenos Días a Todos. Ah, mira. No para TVN Red Antofagasta. Ya. Y yo la verdad es que no lo dudé. No lo dudé, tenía que mandar una fotografía y tenía que mandar un despacho de una noticia que hubiese pasado aquí en Antofagasta. Entonces en ese momento no recuerdo qué hecho noticioso había sucedido, mando el video y efectivamente lo aprueban desde producción del Buenos Días a Todos y ahí empiezo a hacer mi trabajo en terreno, con un trípode, con un teléfono y un micrófono. Esos eran mis únicos implementos. No tenía un camarógrafo, no tenía nadie que me respaldara. O sea, te tuviste que adaptar, digamos, a los cambios también, po. Efectivamente, claro que sí, porque, bueno, como tú bien sabes, en las regiones no hay mucho recurso, entonces ellos me dijeron, estas son las condiciones, necesitamos que estés, por ejemplo, disponible desde las 7 de la mañana hasta las 2:30, porque yo efectivamente a la 1 entraba a la radio, entonces les dije, no puedo estar hasta la 1 de la tarde disponible, porque en un principio
principio era hasta esa hora. Les dije hasta las 2:30 porque en distancias razonables alcanzo a llegar a mi otro trabajo, que es mi trabajo estable. Bueno, ellos aceptaron mis condiciones, yo también las de ellos, me hicieron firmar un contrato, mandarlo a Santiago y ahí empiezo mi carrera como reportera de televisión acá en región. Porque anteriormente había hecho la práctica en Canal 13, también en el AM, donde entrábamos muy tempranito, a eso de las 5 de la mañana yo ya tenía que estar en el canal. De las 5 de la mañana hasta como las 3:30 de la tarde, 4 que era el teletarde. Y en el fondo era como reencontrarme con este reporteo en terreno y que tanto me gustaba desde siempre y salir de mi zona de confort porque ya llevaba harto rato solamente en radio, entonces este desafío televisivo era algo importante a nivel nacional y donde nos fue bastante bien. Las personas valoraban harto el trabajo de los reporteros de regiones, de los corresponsales. Todavía tengo contacto con algunos de ellos que eran del sur, de la zona central, así es que igual le aprovecho de mandar un saludo gigante a ellos. Hicimos un grupo bastante afiatado y posteriormente a eso me empezaron a llamar, por ejemplo, del TVNR de Antofagasta para hacer el freelance, que era brutal porque, claro, efectivamente estaba contratada para el Buenos Días a Todos, después me iba a la radio y si salía algún hecho noticioso, accidente Del momento, digamos. del momento después de las 7 de la tarde, yo era quien debía ir ya que estaba en el freelance y los fines de semana del TVNR de Antofagasta. Fue una época súper sacrificada, pero sin lugar a dudas forjó mi carácter para poder convertirme en lo que soy hoy. Y después me llamaron de TVR, del canal de las regiones. De Santiago, claro. De Santiago también, para que pudiera en el fondo hacer esta dualidad de despacho, TVN y luego con ellos. TVN, como no me había pagado exclusividad, accedió a que podía hacerlo siempre y cuando no entorpeciera los trabajos con ellos. Y después me llamaron de Antofagasta Televisión para ser la reportera del matinal, que fui muchos años la única en terreno. Oye, pero Carito, yo vi por ahí que también hay tenido situaciones bien complejas en terreno. Sí. Cuando yo vi un video por ahí, si no mal no recuerdo, que te habían como increpado, algo así. Claro. Habías tenido como tus momentos bien complejos en terreno, con cámara y todo eso, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles que te ha tocado, por ejemplo, en terreno? Yo creo que uno de los momentos más difíciles fue, como te comenté, yo andaba con un trípode del teléfono y el micrófono. Uno de los momentos más difíciles fue cuando una persona intentó robarme el teléfono. Ya. Y claro, efectivamente me dio bastante temor porque yo andaba sola, pero como te digo, siento que soy una bendecida y una protegida porque una persona que estaba atrás de esta situación, Ujú. O sea, estaba viendo todo el momento. estaba viendo todo el momento, fue a defenderme. Ya. Y solamente gritó. Solamente le dijo un par de palabras a esta persona que estaba tratando de ver cómo sacarme el teléfono mientras yo estaba haciendo un despacho. Y yo me doy vuelta y venía como con estos carritos de frutas, de verduras, a uno de estos mini market. Y me dice, ¿está bien? Y yo, helada, porque no me había dado cuenta Pero finalmente. espérate, de todo ¿estás lo que- en vivo? Yo estaba en vivo, o sea, estaba a minutos, tipo, nosotros estábamos haciendo las pruebas de sonido, de Ya. señal, Ujú. y tenía el trípode instalado para poder salir al aire con una de las noticias. Y esta persona empieza a gritar y yo efectivamente me doy cuenta de lo que está sucediendo, miro hacia atrás sin entender mucho. Yo pensé que ellos estaban peleando por una situación en particular entre ellos dos. Ajá. Y después él me explica, te quería robar el celular y yo por eso lo increpé. Entonces yo creo que ese fue uno de los momentos donde quedé muy helada y ahí va el tema de que uno es personaje. Tuve que salir con el despacho igual. Con la dar- misma alegría y todo, ¿no? Efectivamente, y posterior a eso los conductores desde el estudio me preguntan qué es lo que había sucedido y yo tengo el momento como para explayarme finalmente. Ya. Porque ellos ya me habían presentado en pantalla, entonces no sabían qué es lo que había ¿Qué estaba sucedido, pasando? porque Claro. claro, yo saqué el teléfono, lo guardé, llamé a producción, comenté lo que había sucedido. Yo creo que eso es uno de los momentos más graves que hemos pasado. Y también cuando tú bien dices, nos increparon porque Eran unas fuimos- personas en situación de calle, algo así, ¿no? Sí, esa es otra de las situaciones que fue lamentable en realidad porque nosotros acudimos al llamado de unos vecinos y vecinas de la población 21 de Mayo, que es bastante conocida, donde lamentablemente personas en situación calle se habían apoderado de una de las canchas.
del sector. Entonces ellos desesperadamente habían recurrido a autoridades, a organizaciones y llegan a nosotros tocando la puerta del matinal de manera desesperada. Particularmente recibo esta denuncia ciudadana y digo, vamos. Porque cada vez que un vecino o una vecina por lo menos se acerca hacia mí, hacia mis redes sociales, o bien en terreno o mi celular, porque realmente uno no sabe de repente cómo se consiguen el teléfono de uno, pero igual llegan. Pero llegan los WhatsApp, los mensajes internos, claro. Claro, efectivamente. Entonces vengo y lo único que hago es escuchar al vecino, porque lo escucho bien acongojado en ese momento, y digo, hay que hacer algo. Hay que hacer algo, hay que ir con... Bueno, yendo un poquito hacia atrás, posterior a este tipo de sucesos, se contrata un camarógrafo para que empiece a salir conmigo en Antofagasta Televisión. Entonces ya estoy un poquito más resguardada y claro, vamos a esta denuncia ciudadana y mi camarógrafo es santiaguino, entonces más osado que yo quizá. Y él no se quería retirar del lugar. Y yo le pido en reiteradas ocasiones, Pablito, vámonos, porque a pesar de que estábamos con fuerza policial y que estábamos con el resguardo de los vecinos y vecinas del sector y con el respaldo de ellos, llegamos hasta ahí, Pablo me dice, no, y me mueve la cabeza y que no nos vamos a ir del lugar porque él va a mostrar todo lo que está sucediendo. Y después nos retiramos del lugar y efectivamente desde el estudio nos dicen, bueno, vayan a resguardarse, espero que estén bien y todo, pero después se apaga la cámara y el corazón es a full porque uno no sabe... ¿Pero qué hicieron? ¿Qué te hicieron? ¿Te gritaron? Claro, nos gritaron improperios finalmente porque ellos se sintieron atacados en su lugar de hábitat. O sea, ellos si bien tenían estas carpas... Ellos estaban viviendo ahí, po. Sí, tenían estas viviendas improvisadas, estos rucos, entonces... Claro, nosotros finalmente íbamos a mostrar el problema, pero ellos también nos veían a nosotros como una amenaza. Claro, claro. Que claro, porque lo iban a sacar del lugar donde a lo mejor estaban habitando hace días, hace semanas. Claro. Sí, pues así es que fue bien complejo y creo que esas dos situaciones han sido las más difíciles en cuanto al terreno. Pero si tú me preguntas entre estar en un estudio y el terreno, yo prefiero 1000 veces estar en terreno. Me encanta la adrenalina que es estar en terreno, el contacto con la gente, que te abracen, que de repente, no sé, vas a una pauta y te toman por el hombro y te dicen, oye, disculpa, ¿puedo conversar contigo un minuto? Pasa esta situación en particular y ahí vas conociendo la realidad de los vecinos y vecinas de la ciudad, incluso otras personas que vienen de Calama, Tocopilla, de repente dicen, oigan, disculpen, ustedes son del canal de Antofagasta nomás, no van a otras localidades porque tengo otra denuncia y así efectivamente uno también los va escuchando porque te das cuenta en terreno que muchas veces las personas lo que necesitan es eso, ser escuchados. Ser escuchado, claro. Claro. Oye, pero Carito Summer también es animadora. O sea, ha estado en muchos festivales, ha animado varios shows en vivo, digamos, en diferentes lugares, ¿no? O sea, ha hecho de todo Carito Summer. Me siento muy orgullosa de lo que he construido porque finalmente nadie de mi familia tiene que ver con este mundo, entonces a mí nadie me va a venir a decir que yo soy hija de, prima de, no, nada. O sea, lo que hemos demostrado y lo que hemos construido en este camino como comunicadora ha sido a punta de esfuerzo, a punta de sangre, sudor y lágrimas, porque tú bien sabes que esta carrera es difícil. Tiene de todo, claro. Es difícil, tiene mucho cariño, mucho amor, pero también es muy ingrata. Uno puede cometer un error y va a ser recriminado por el resto de tu carrera. Entonces, efectivamente, para cada uno de los eventos corporativos y también empecé así, ¿no? Como eventos corporativos, después como con tu ceremonia. Claro, después fiestas corporativas y así, un poquito más tomando y te vas como midiendo junto con otros colegas que a lo mejor antes uno los veía con admiración y después decir, oye, espera, yo fui a este evento y me fue súper bien también. Entonces, claro, darse cuenta de lo que eres capaz finalmente después en el escenario es muy bonito. Como tú bien dices, he estado en diferentes festivales, en el Todas Somos Reinas, donde me encantó trabajar y creo que fue uno de los primeros eventos grandes donde nos situamos en el Zócol y fue
un concierto muy lindo, porque si bien tenía de protagonista a Denise Rosenthal, eran solo mujeres las que iban a estar en el escenario. Y obviamente la conductora también tenía que serlo. Claro. Así es que recibí mucho cariño en esa oportunidad, tuve la opción de codearme con artistas regionales y también nacionales, y Denise Rosenthal también, que si bien nos vimos a la pasadita, por supuesto también trabajar a ese nivel de producción fue muy enriquecedor. Posteriormente también he animado ferias del libro en San Pedro, he tenido la oportunidad de viajar gracias a mi trabajo, y también el último evento grande que animé fue el Festival Desde el Corazón del Desierto, donde junto a la Municipalidad de Baquedano y Sierra Gorda tuvimos la alegría de poder disfrutar junto a los vecinos y vecinas con bandas a nivel nacional. Santa Feria, Jere Klein, humoristas como Diego Urrutia, la Pamela Leiva. Fue un festival que siento que llegó a marcar un hito en mi carrera. Así es que donde fueron miles de personas. O sea, desde el corazón del desierto uno podía ver la explanada completamente llena. Mira. Y eso yo siento que fue uno de los cariñitos para el corazón y para la carrera profesional. Oye, pero ¿en qué momento llega este concurso de belleza? Porque estábamos viendo Carito Summer, periodista, en terreno, conductora, locutora. ¿En qué momento llega este concurso, el Miss Universo? Claro, el Miss Universo a nivel regional. Claro, porque efectivamente tú sabes que estamos en constante contacto con las redes sociales, y es en ese momento cuando empiezo a revisar y había un reel de que iba a haber un casting Ya. del Miss Universo aquí en Antofagasta 2025. Y yo había sido profesora de oratoria en otras escuelas de Misses aquí en nuestra ciudad. Y anteriormente venía de animar las actividades en el Miss Antofagasta, en el que es de la municipalidad. Ah, claro, el aniversario, digamos. En el aniversario, Claro. claro. Entonces había estado en la gala final, en las casas de adultos mayores, también compartiendo con las diferentes aspirantes a la corona a nivel regional. Y muchas personas me preguntaban, pero ¿estás de candidata? ¿Te postulaste? ¿Por qué no se postuló? ¿Usted hubiera ganado? Y diferentes piropos. Entonces, en ese momento digo, ¿por qué no? Veo la opción del casting, que se abren hartas posibilidades últimamente a diferentes perfiles, ¿no? Por ejemplo, si ahora uno ve la gama de candidatas en el Miss Universo a nivel nacional, hay una persona de 45 años, hay una persona trans, hay personas que tienen recién cumplido los 19 años, hay periodistas, hay dentistas, o sea, hay diferentes profesiones, diferentes caracteres, diferentes físicos, lo cual me encanta. Hay una modelo XL también. Entonces, realmente siento que los certámenes de belleza, si bien estaban muy categorizados en ciertas áreas... Tan estigmatizado igual. Po. Sí, total. Sí. Y yo soy muy sincera, en su momento también caí en ese estereotipo de los certámenes de belleza hasta que empecé a trabajar como profesora de oratoria. Ya. Porque ahí tú te Pero das tú cuenta... consideras que a ver, los certámenes de belleza cambiaron, por ejemplo, Sí. la mirada que tenían antes a la que tienen ahora. No sé si a nivel social, espero que sí, pero a nivel personal sí cambió mucho, porque en un principio cuando empecé a trabajar como profesora de oratoria, estoy hablando hace años atrás, yo veía con un poco de recelo tratar de explicarle a una persona cómo expresarse y comunicarse, porque para nosotros algo que es muy natural, efectivamente para otra persona no. Pero también empecé a ver otros detalles, como por ejemplo, lo que para nosotros es muy natural, como es estar frente a un micrófono, para mí, por ejemplo, no era natural caminar en una pasarela. No, claro. Era un No. desafío y sigue siéndolo, efectivamente. Entonces empiezo a ver todo el trabajo que hay detrás de los equipos, de que hay una preocupación del vestuario, del maquillaje, de los looks, de que existe algo que se llama colorimetría. Empiezo como a nutrirme un poco de esta cultura de las misses y digo, o sea, la imagen que tiene la sociedad de que solamente para ser Miss te tienes que ver bonita y sonreír
cambió completamente. Y espero realmente que sea así. Es que claro, lo que pasa es que a lo mejor mucha gente se quedó con esos videos donde le preguntaban a las modelos o le hacían diferentes tipos de preguntas Claro. y no sabían o contestaban cosas que de repente no tenían nada que ver. Sí. Entonces, hay mucha gente que se quedó como los certámenes de belleza, que iban mujeres guapas, que veían muy bien, pero que a lo mejor no tenían tanto conocimiento, no había como no tenían tanto contenido de alguna forma, ¿no? Claro, bueno, yo creo que también uno juzga sin estar en los zapatos, porque efectivamente cuando yo preparaba a las chicas y luego ellas se plantaban arriba de un escenario y no decían nada de lo que habíamos practicado, yo me frustraba un poco, pero después tuve que estar en sus zapatos para entender que El momento. efectivamente, los nervios, porque no es como animar, donde uno puede interactuar con las personas, donde uno puede llevar una pauta hecha, ¿verdad? Claro. Tú te enfrentas en ese momento a una pregunta donde efectivamente estás con unos tacos gigantes, estás con un vestuario que a lo mejor no te acomoda del todo, con una corona, con una banda donde tienes que sonreír, donde te tienes que ver bien, pero también responder de manera adecuada o por lo menos lo que espera el jurado o la sociedad. Entonces, siento que somos muy duros de repente, ahora viéndolo A juzgar, digamos. desde, Viéndolo del otro punto, desde claro. la otra vereda, porque Sí. efectivamente yo decía, pero ¿por qué respondió eso? Claro, pero hay que estar en los zapatos, ¿Te en pasó los a ti? tacos, literalmente para poder juzgar. ¿Te pasó algo así? O sea, que de animadora a empezar de repente a tener ese rol de Miss, de ponerse nerviosa, de hacer cosas que no estaba acostumbrada a hacer. ¿Te A ver, pasó? yo creo que siempre que uno se sube a un escenario, efectivamente existen los nervios, pero siendo Miss me pasa muchísimo más, porque es algo desconocido. Sí, pues claro. Es algo desconocido. Yo cuando voy a animar un evento corporativo o bien me toca ir a algún evento en particular donde hay una pauta, donde uno puede guiarse por ciertos parámetros, donde conoce la dinámica que se dan con los trabajadores o de repente cuando es un escenario que ya es conocido, como en los hoteles donde has trabajado, ¿no? Sabes dónde moverte, sabes qué hacer, sabes quizás incluso qué momento tirar un chiste, pero siendo Miss no. Siendo Miss no. Siendo Miss es como completamente diferente. Es otra energía, es otra las características, el tono que le tienes que dar a tu respuesta. A ver, pero yo te voy a hacer una pregunta súper directa. Yo he visto también que hay mucha gente, hay mucha envidia con respecto a estos certámenes. Yo he visto comentarios de mujeres de repente con respecto a todas las mises, ¿no? A diferentes tipos de comentarios. Muchas veces te llega ese tipo de comentarios. La verdad voy a ser súper sincera. Yo antes tenía mi Instagram privado. Ya. Completamente privado, porque siempre traté de resguardar a mi familia, a mi círculo más cercano, porque ellos, bueno, no son públicos. Y nosotros por nuestro trabajo efectivamente tenemos unas características ya como más de personaje público. Y cuando la organización solicita que dejemos abiertas nuestras redes sociales para poder evidenciar lo que vamos viviendo y todo, a mí me dio temor. Me dio mucho temor ¿A los comentarios? a los comentarios, pensar quizás que podía haber un poco de hate, porque el teléfono aguanta mucho. Sí. Las personas quizás en terreno no... Pueden decir lo que ellos quieren. Efectivamente, ¿no? Y me ha pasado que, por ejemplo, en terreno yo recibo solamente cariño, pero el teléfono y los comentarios aguantan mucho, y no es precisamente de personas que sean muy entendidas en el tema, pero simplemente tuvieron un mal día o finalmente... O frustraciones. Po. frustraciones que las reflejan en uno. Y perdón, pero nosotros no le hemos hecho daño a nadie. O sea, yo solamente estoy acá queriendo representar a Antofagasta, con un equipo maravilloso que me respalda. Tengo a mi director, que es Javier Méndez, a mi directora comercial, que es María José. Entonces, uno se pregunta, ¿con qué fin? ¿Con qué fin generar ese tipo de comentarios? ¿Pero te han llegado comentarios negativos? Poquísimos. O sea, Ya. siendo súper sincera, a mi Instagram personal no ha llegado hate. Ya. Sí he visto, por ejemplo, de repente ciertas notas que han subido, Notici- que a lo mejor noticias. algún comentario, qué sé yo, pero siendo muy sincera, yo tenía más temor y al contrario, he recibido solamente buenos comentarios incluso de personas que ni siquiera conozco y que me han dicho, oye, sabes que yo no te conozco en persona, pero he visto tu trabajo en radio, en tele y realmente lo que proyectas
me encanta como una mujer antofagastina y eso es lindo porque nos dicen al fin una representante que es sí o sí de nuestra zona. Oye, pero cuando se eligen entre tres, Entre tres. ¿cómo se hace la elección? ¿En votación? ¿Hay un jurado? Sí. ¿Cómo se produce eso? Hubo un jurado compuesto por diferentes mujeres lideresas en Ah, diferentes ya. áreas, Ya. lo cual me enorgullece mucho porque son personas que realmente tienen un peso a nivel regional. Estamos hablando de emprendedoras, de lideresas en política, en salud, en moda, y ellas finalmente dan las notas para las personas que pasaríamos a esta otra etapa que fue la final. Así es que en la final estaba, como te comenté, Jocelyn, Constanza, yo. Pero ¿cuántas habían para llegar a las últimas tres? En el casting Ajá. fuimos 10 personas. Ya. Posteriormente se publica en redes sociales 5, que éramos el top 5, y después ya éramos el top 3. Ah, ya. Entonces ahí uno dice, ya, ¿Qué pensaste en esa noche antes de la final? casi, Sinceramente. casi no pude dormir. ¿Ya? Casi ¿Y no qué te pude dormir. imaginaste? Y de hecho había pedido el día libre en el trabajo porque no quería andar corriendo, quería vivir el momento y todo. Y quería ir a la peluquería tranquilamente, me quería maquillar. Oré, Ya. solamente oré. ¿O pediste? ¿Pediste? Oré, más que pedir, oré. Ya. Que fuera lo que Dios quisiera. Yo siempre me encomiendo a 2 angelitos que ahora tengo allá arriba, que es mi abuelo y también mi ex estilista Yarim, que falleció hace poquito. Entonces era algo muy reciente y constantemente converso con ellos. Además de hablar con Dios y pedirle que ilumine cada uno de mis pasos, les pedí que fuera lo que ellos estimaran que es lo mejor para mí. Ya. Desde esa vereda encontré mucha paz y dije, voy a disfrutarlo, Pero igual nerviosa. pero no tanto. No tanto, ¿ya? Cuando uno le entrega quizás una decisión a otro, y en este caso, que es mejor que para mí fuera Dios y mi abuelo y mi ex estilista que tanto le tengo cariño, descansé un poco. En ese momento, la verdad es que entregué esa responsabilidad y quienes quizás en algún momento de debilidad o de depresión o de temor han hecho esto, yo creo que me van a entender. Que es en el fondo entregar esta responsabilidad a Dios y que realmente sentir esa frase que sea lo que Dios quiera, fue así, completamente. Bien. O sea, si esto es para mí, va a estar, va a llegar y lo voy a disfrutar y me voy a poner las pilas full en lo que viene. ¿Y qué sentiste cuando dijeron Carolina Salinas? Sabes que yo tengo ciertos momentos como en blanco, Ya. te lo prometo, porque empecé como a tiritar y no era, hacía mucho frío porque estábamos ahí en el muelle En el muelle, histórico, claro. y estábamos con unos vestidos maravillosos de elegancia, pero bien escotados. Entonces empecé a tiritar y hasta ese momento no había sentido frío, no había sentido mucho más allá que la calidez de mi familia que yo veía en el público, de mi equipo que estaba en ese momento también, que igual se ha modificado con el tiempo. Y era solamente ver pasar muchas cosas en ese momento. Es como cuando uno dice que se supone que cuando uno muere empieza a ver muchas cosas y ya. Como que ves tu vida pasar, una cosa así. Empecé a ver muchas cosas. O sea, dije, este camino no empezó ahora. No empezó ahora con el casting. Este camino lo he recorrido desde que agarré una mochila, una maleta y me fui con 18 años a estudiar a Santiago. Estuve 5 años allá, saqué mi carrera universitaria, después hice la práctica universitaria estando muy lejos de mi familia, de mi círculo más cercano, siendo hija, nieta y sobrina única por parte de mamá, por parte de papá, es una familia muy, muy grande, muy numerosa. Y en ese momento dije, esta mujer que acaba de ganar no es el resultado de un casting, es lo que he construido Es el trabajo, claro. en estos años
desde los 18 años en adelante, porque antes la verdad es que uno está bajo el alero de tu familia, de que la mamá te va a buscar a dejar, de que te cocina, que si estás enfermo te cuidan. Yo ahí en Santiago pasé de todo, o sea, sin dudas mi familia fue un pilar fundamental, económico, emocional, pero cuando uno está solo y está enfermo, ahí te vas dando cuenta de lo necesario que es tu mamá, ese calor humano. tu papá, Sí. el calor humano en esas circunstancias. Y es que fue como eso, tengo muchos espacios en blanco, mucha gente me abrazaba, obviamente, y yo todavía estaba un poco en shock, porque si bien yo sabía que nos había ido bien en el casting por la pregunta y por la respuesta que había dado, nunca fue algo seguro, hasta cuando siento la corona, y hay una imagen súper linda que es cuando el director genera ese momento, me dice, ya, te voy a colocar la corona, ¿estás bien? Y yo, sí. Todavía lo recuerdo y es como, ¡ay, qué nervios, qué nervios! Fue en ese instante, ese minuto quizás, pero que para mí fue eterno, y sentir la corona, sentir el peso, y fue genial. Fue fuerte. Fue fuerte. Fue como te dije al principio, una responsabilidad que no estaba en mis hombros, que estaba en mi cabeza, porque para mí esto no es un hobby. Para mí este va a ser el único certamen donde yo probablemente me presente y quiero darlo todo. Entonces, Ahora, pero, para mí es un pero, trabajo. por último, Carito, ¿qué es lo que viene para ti en el certamen? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuándo es el concurso a nivel nacional? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, vengo llegando de Santiago, nos fuimos a tomar las fotos oficiales con las otras candidatas y pude conocerlas, conversar con algunas. Fue bastante entretenido, debo decirlo. La primera jornada, básicamente de registro fotográfico y también de un primer acercamiento. Fue también uno de los programas a nivel nacional a tomar algunas impresiones. Y el día domingo tuvimos un workshop donde nuestro director a nivel nacional, que es Keno, él nos dio algunas directrices, nos enseñó algunos tips, por ejemplo, cómo sentarte, cuáles son las historias de las Misses, qué es lo que busca Miss Universo. Fue una clase junto a él donde teníamos premios y en esa oportunidad me pude traer el anillo de Miss Universo. Habían diferentes categorías, habían espejos, algunos auspiciadores también tenían algunos regalitos para nosotras. ¿Pero cuándo el concurso final? En agosto. En agosto. Ya. En agosto ya es básicamente donde voy a tener que trasladarme a Santiago para poder estar en las últimas instancias de encuentro con las candidatas y también para ir a algunos medios de comunicación si es así necesario, algunas a otras actividades y también la preliminar y la final. ¿Y si sale como la Miss Universo Chile? Sería un orgullo, un honor, por supuesto, para todo el norte de nuestro país y ahí, sin lugar a dudas, trataría de dejar en alto el nombre de mi país, así como en este momento estoy tratando de dejar en alto el nombre no solamente de Antofagasta, sino que del Norte Grande. Mira. Oye, queremos agradecer a Carolina Salinas, Carito Summer, por habernos acompañado en esta jornada. Agradecer, por supuesto, la invitación, que haya estado con nosotros, que nos haya contado un poco de su vida, de su experiencia y además también de este nuevo paso, que obviamente le deseamos lo mejor y mucho éxito. Muchísimas gracias, Harold, a ti, también a cada una de las personas que se integran. No puedo irme sin mencionar a los auspiciadores y quienes hacen posible, a Gega Dental, Silueta y Estilo, Leoba, CCU, Celestinas, Amares, Climer y Parque Angamos. Ellos son mis auspiciadores junto a el director Javier Méndez y también María José Pizarro, quienes me están apoyando en este arduo camino, y también aprovecho de mandar un saludo gigante a quienes me dan su apoyo a través de redes sociales. Y espero poder ver este próximo capítulo aquí en La Perla Comunica de Off the Record. Felicitarte porque está precioso el espacio. ¿Te sintió cómoda? Muy cómoda. Qué bueno. Muchísimas Sí, eso es lo gracias importante. a ti, a todo el equipo, y espero que me inviten de nuevo. Bueno, después del concurso a lo mejor le invitamos de nuevo. Me parece bien, me parece justo. Sí, que le vaya muy bien, Carito. Muchas Mucho gracias. éxito. Muy bien, nos encontramos en el próximo capítulo de Off the Record. Muchas gracias por seguirnos y por ver todos los contenidos de La Perla Comunica.